minutos. ADN. Bueno, tema recurrente en las noticias a diario, lamentablemente, los niveles de inseguridad que se están alcanzando en diferentes puntos del país. La semana pasada, el equipo en contra del crimen organizado y homicidios hacía un balance respecto del trabajo que han estado realizando, particularmente luego de un año de funcionamiento. Y estamos a esta hora para conversar de estos y otros temas con el fiscal Metropolitano Sur, coordinador además de este equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, fiscal Héctor Barros. Gracias por estar con nosotros. Además en los estudios de Radio ADN. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Fiscal, ha llamado mucho la atención en particular con lo que tiene que ver con ECO, porque además la semana pasada fue el balance de las fiscalías metropolitanas regionales, digamos, del Ministerio Público, y ha llamado mucho la atención cómo se confirma algo que usted ya venía planteando, bueno, que la Fiscalía en general venía planteando, que tiene que ver con la presencia del Tren de Aragua. La presencia del Tren de Aragua a nivel de crimen organizado y la cantidad de detenidos que están asociados a esa organización criminal. ¿Qué hay que decir de eso en términos más generales para partir? No, en términos generales, básicamente es lo que nosotros hemos venido planteando hace varios años, en que el Tren de Aragua está en Chile, está funcionando a través de células que todavía quedan en nuestro territorio. Él ha sufrido algunos cambios en términos en que hay muchos que están detenidos, otros que están presos y otros que han ido saliendo del país, incluso algunos o muchos de ellos con destino a Estados Unidos. Pero en la actualidad nosotros tenemos operando en Chile el Tren de Aragua. Señalábamos en la cuenta pública con los otros fiscales regionales que alrededor de un 14% de los detenidos que tenemos o de las causas que tenemos, ¿no?, de los formalizados en ECO pertenecen al Tren de Aragua. ¿En la totalidad de la región metropolitana? En la totalidad de la región metropolitana. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ese 14%? Porque en algún minuto se dijo que el Tren de Aragua estaba desbaratado en Arica, bajó el tipo de delitos asociados a esa organización criminal. ¿Qué significa su presencia en la región metropolitana? Un 14%, perdón la obviedad de la pregunta, pero un 14% ¿es mucho? ¿Es poco? Es bastante, porque son los casos en que directamente lo hemos visto nosotros operando, pero indirectamente operan muchas más causas. Nosotros cuando hablamos del Tren de Aragua tenemos que hablar muchas veces de los mercados ilegales que estas organizaciones buscan en Chile. Nosotros siempre hemos sostenido que el Tren de Aragua, el destino final era las grandes regiones como esta, como Valparaíso, como Concepción, y por lo tanto se iba a desplazar siempre desde la región norte hacia la región sur del país. El problema es que se actuó demasiado tarde para efecto de poder controlar de mejor manera este fenómeno. Fiscal, escuchábamos recién en el informe desde Estados Unidos, hoy asume Donald Trump, y él mismo en su mensaje anoche hablaba de la preocupación por el crimen organizado y él se refería explícitamente al Tren de Aragua. ¿La llegada de Trump hoy día al poder en Estados Unidos facilita o complica las cosas para el trabajo suyo, el trabajo de la Fiscalía acá en Chile? Yo espero que lo facilite, en términos en que efectivamente muchos imputados están instalados en ese país. Se han ido, incluso han hecho el paso por Chile, los que no han logrado ser detenidos o que no han sido asesinados por parte de las otras organizaciones que operan. Y se han ido a Estados Unidos. Tenemos incluso muchas víctimas que también fueron víctimas de secuestro acá, que lo hemos visto también en Estados Unidos. Ya, pero ¿no se corre el riesgo también que Trump los termine expulsando, los terminen devolviendo a Venezuela? Sí, ese es un tema, porque no tenemos de Venezuela colaboración en este ámbito, por lo tanto eso lo complica demasiado, porque finalmente lo que ellos llegan es a una zona segura, llegando a Venezuela, porque Venezuela no establece extradición en su constitución, por lo tanto no vamos a tener posibilidad de extraditar a ninguno de los que estén allá. Perdón, y en la misma línea, ¿complica el trabajo de la Fiscalía, el trabajo investigativo, la falta de vínculo, la falta de relación diplomática hoy día entre Chile y Venezuela? Sí, lo dificulta mucho en términos en que no tenemos en el fondo un interlocutor. Me refiero a que, y una de las cosas que nosotros planteamos en las cuentas públicas fue la necesidad de establecer vínculos internacionales, toda vez que las extradiciones, las solicitudes han subido de una manera impresionante. O sea, antes a mí me tocaba ver una extradición cada 6 meses que pasaba por mis manos. El día de hoy tenemos más de 20 extradiciones
vigente y solicitada. Y en ese ámbito se requiere mucho la asistencia internacional y se requiere mucho la asistencia del país donde se encuentran los imputados. Por lo tanto, el no tener esta colaboración de Venezuela nos implica que muchos imputados, después que cometen delito acá, se van a Venezuela para efecto de mantenerse en una zona segura. Fiscal Héctor Barros, usted en este balance de las Fiscalías Regionales Metropolitanas, donde habla de ECO, que cumplió un año en noviembre del año 2024, decía, bueno, hablábamos del 14%, pero usted decía que hay más de 30 causas ligadas al denominado Tren de Aragua o grupos vinculados, 36 imputados pertenecientes a esa organización formalizados y en prisión preventiva. ¿Esa es una buena noticia necesariamente? ¿En qué estado, si la Fiscalía ya tiene esto detectado, formalizados, detenidos en prisión preventiva con causas abiertas, cuánto queda para desbaratar el Tren de Aragua? Sí, son 30 causas, pero cuando nosotros hablamos de causa, estamos hablando que muchas veces hay varias causas agrupadas ahí mismo. No sé, tenemos una investigación, por ejemplo, que tiene alrededor de 8 robos, o sea, secuestros con homicidio, secuestro, y en el fondo con una cantidad de imputados bastante alta y también de víctimas en ese ámbito. Ahora, desarticular el Tren de Aragua es un trabajo que el fiscal nacional nos ha encomendado y hemos estado trabajando en ese ámbito, y yo espero que tengamos pronto buenos resultados en ese ámbito, toda vez que lo que hemos empezado a ver es que lo que está operando en Chile son básicamente células del Tren de Aragua. El Tren de Aragua más tradicional, como lo conocimos a lo mejor hace un par de años atrás, es distinto a lo que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos células que operan, donde muchos de los tradicionales integrantes del Tren de Aragua o están muertos porque fueron asesinados por la misma organización, o están detenidos y en prisión preventiva. Nosotros tenemos 242 personas en prisión preventiva en un año que cumplió ECO, o se han ido del país, como señalábamos anteriormente. Fiscal Barros, en febrero se va a cumplir un año del secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda, ¿no? Usted en su momento planteó que esto tenía un origen político, un móvil político, que aquí no hubo extorsión, que aquí no hubo solicitud de dinero a cambio de su liberación, y hoy día está detenido Michael Villegas, digamos, a quien se pidió su extradición, y desde su defensa, la defensa de Villegas, han dicho que él cumplió un rol absolutamente menor en todo este asunto, y que falta por encontrar a los verdaderos autores, a los instigadores del crimen de Ronald Ojeda. ¿Quién está detrás de este crimen? A ver, el 21 de febrero de este año se van a cumplir un año, que pareciera ser que fue hace mucho tiempo, sí. Pero en una investigación tan compleja como esta no es tanto tiempo. Una investigación compleja recién después de los 6 meses empiezan a haber algunos resultados. Acá nosotros vamos a enfrentar y hemos enfrentado el problema de justamente lo que pasó con Michael Villegas, y que los sujetos que cometían estos delitos o que cometieron este delito se arrancaron efectivamente del país. Nosotros, o al menos en lo personal, yo sigo sosteniendo que es un delito político, en términos en que el perfil que tiene la víctima, en este caso Ronald Ojeda Moreno, es un perfil político, y por lo tanto no hay otra forma de poder clasificarlo toda vez que o de calificarlo, toda vez que no tuvimos, como mismo usted dice, una solicitud de rescate, que es lo que hace el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo que busca, y por eso yo hablaba de los mercados ilegales hace un rato atrás, lo que busca es justamente generar recursos. Esta es una empresa, pero es una empresa criminal, por lo tanto la empresa criminal lo que necesita es generar dinero. En todos los secuestros que hemos tenido, y en secuestros con homicidio, han habido solicitudes de pago por la liberación, y si no logran esos pagos, terminan matando a las personas. Acá no hubo ninguno. De hecho, ¿Qué hubo acá? ¿Un sicariato? Acá lo que hubo es una contratación del Tren de Aragua para efecto de secuestrar y asesinar finalmente a Ronald Ojeda. La preparación que vimos en aquel hecho es una preparación que nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua. ¿Y encargado por quién? Claro. Nosotros, lo que yo le puedo decir en este momento, que lo que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano. ¿Y Ronald Ojeda por el rol que cumplía en el ejército venezolano? Ronald Ojeda es no solo es un ex teniente del ejército venezolano, sino que además es
una activista que está en contra de ese gobierno y que participó incluso en un intento golpista para derrocar el gobierno actual. Y posteriormente a ocurrido eso, él se vino a Chile finalmente. Estaba radicado acá con su familia, pero él siguió teniendo mucha actividad de ese ámbito y también una postura política contraria al gobierno venezolano. Pero no solo eso, sino que a él lo asesinan, lo secuestran y lo asesinan, mejor dicho, lo secuestran el 21 de febrero y lo asesinan entre 24 y 72 horas después del secuestro. Pero él había tenido un viaje en diciembre, cerca de la Navidad, hacia Venezuela nuevamente para efecto de organizar un acto también golpista junto a otros ex militares. Okay. Entonces, el perfil que tiene él sigue siendo un perfil político y pasa muy poco tiempo entre que intentan ese segundo golpe o, como ellos dicen, organización para cometer un golpe de Estado o hacer una actividad en contra del gobierno venezolano y el momento en que lo matan. Pero fiscal, cuando usted dice que acá detrás del crimen de Ojeda está el gobierno venezolano, ¿eso es una sospecha o una certeza? ¿O es un descarte a propósito de que no se ha podido tirar otra hebra o que las otras hebras no han dado resultados? Porque, dicho sea de paso, el gobierno venezolano, a través de su fiscal general, ha negado cualquier vinculación con el crimen de Ojeda. No, indudable, si no va a salir a reconocer públicamente, sería muy, muy extraño. Cuando nosotros sostenemos esto, no lo hacemos en base a conjetura ni en base a especulaciones, lo hacemos en base a los antecedentes de la investigación. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en el ámbito judicial nosotros tenemos que probar las cosas que sostenemos. Y en ese sentido hemos sido súper responsables y nosotros hemos dicho que, atendido el perfil que tenía la víctima, esto es un hecho político y no un hecho como los que comete el Tren de Aragua común y corriente. Si vamos más allá y uno analiza la forma en que están, en cómo se producen los hechos, no hay otra conclusión a la que se pueda llegar que esa. Es más, el 14 o 15 de enero de ese mismo año, del año 2024, estamos en 2025, sí. Se hizo un allanamiento por parte de la Fiscalía Centro Norte en una casa de cautiverio en la comuna de Maipú, en Maipú 5700, que es una casa de tortura y de donde se mantenían las personas que eran secuestradas. Desde ese momento, es decir, del 15 de enero hasta el 21 de febrero, no tenemos ningún hecho similar, absolutamente ninguno. Hasta marzo, de hecho. El único que ocurre entre enero y marzo es el caso Ojeda, que es un secuestro que no guarda ninguna relación con los otros secuestros que hace el Tren de Aragua. El Tren de Aragua secuestra en la vía pública, pesca a las personas, la mete en un auto. En el caso de Ronald Ojeda hubo muchas posibilidades de haberlo metido a un vehículo cuando salió de su trabajo, cuando iba a su trabajo, cuando iba a comprar a La Vega, como decía la familia, y ese hecho no se hizo de esa manera, se hizo con bastante inteligencia. Si ustedes ven los videos que han salido públicamente, los sujetos no tienen ninguna duda de dónde está el departamento de Ronald Ojeda, salen del ascensor y se dirigen directamente en el piso 14 al departamento de él. En el caso de Michael Rodríguez, ahí tenemos otro caso de una persona que escapa de nuestro sistema de justicia. Y dicen la defensa que tiene un rol bastante secundario, pero créame que no es bastante secundario, y esto lo digo porque lo sostuvimos ya en audiencia y no es nada nuevo lo que voy a decir. Pero Michael Villegas es la persona que presta cobertura junto al menor que ya está condenado en este caso, y presta cobertura, pero no solo presta cobertura, sino que cuando nosotros analizamos los videos que hemos expuesto en la audiencia, él está fuera del edificio en el Sail blanco, que es el vehículo que él conducía, de su cuñado, y él graba, en este caso con su teléfono, el secuestro. Y de hecho, si ustedes se fijan, y lo hemos también sostenido en audiencia, a Ronald Ojeda lo sacan del edificio, lo sacan del portón de ingreso de vehículo y lo ponen en la vía pública, con la finalidad de que sea grabado, y eso es grabado y es enviado a algún lugar. Y eso video es lo que han dicho ustedes como Ministerio Público, que es una muestra más de cómo opera el Tren de Aragua, que es como enviárselo a terceros para que vean que se cometió lo que se encargó y que eso finalmente se terminó pagando. ¿Podría haber novedades en los próximos meses, en los próximos días, semanas, fiscal, en relación al crimen de Ronald Ojeda, con más detenidos, por ejemplo? Yo solo le puedo decir respecto a eso que hemos hecho un tremendo trabajo junto a la BIPE, en este caso, la Brigada
de antisecuestro que tiene la Policía de Investigaciones, y también en la actualidad con el equipo interagencia que tenemos, que son funcionarios de Carabineros de la PDI en el Ministerio Público, trabajando junto con nuestros analistas, y vamos, yo espero tener los resultados que esperamos y que toda la gente espera que tengamos. Estamos conversando con Héctor Barros, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, coordinador también del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, ECO. Quedémonos y volvamos a ECO, fiscal, porque mucho se ha hablado del tema de la comisión de los homicidios en nuestro país. Hay una disputa en torno incluso a las cifras de homicidios en Chile. Y en lo que hay consenso, al parecer, es que es una cifra que no logra bajar y que más bien sube o es muy rebelde precisamente en la región metropolitana. ¿Qué pasa en la región metropolitana con esa cifra? Mire, cuando nosotros hablamos de los homicidios en contexto de crimen organizado, en la región metropolitana tenemos que hacer una distinción entre lo que es el crimen organizado transnacional versus lo que es el crimen organizado nacional, que son nuestras típicas organizaciones que han operado históricamente y que están vinculadas netamente al narcotráfico. ¿Y cuál es el objetivo de esa diferenciación? La diferenciación está en que nosotros lo que hemos visto en los últimos meses es una estabilización en términos de la comisión de delitos por parte de organizaciones transnacionales. De hecho, más, creemos que puede haber una baja incluso en los últimos meses, pero donde se produce el aumento, y de hecho yo lo sostuve la tercera en su momento, mucho antes de que esto ocurriera, y todos me decían que había hecho un presagio, pero es porque es así. Lo que ocurre a fin de año es que las organizaciones, generalmente en el mes de diciembre, se proveen de mucha droga, y eso implica entonces que empieza una tensión entre las distintas organizaciones por el mercado de la droga. Entonces empiezan entre ellas a tensionarse y empiezan las balaceras y empiezan los ajustes de cuentas. Lo que nosotros hemos tenido en el mes de diciembre, un aumento muy alto, fue de los homicidios de las organizaciones nacionales, no de las transnacionales. Yeah. Y en medio de todo esto, lo entregan ustedes la semana pasada en la cuenta pública, 51 menores que fallecen baleados, 24 de ellos vinculados al crimen organizado, una cifra que ustedes reportaban es la más alta de los últimos 20 años. Sí, nosotros tenemos 24, pero los que están ligados a lo que es el contexto de crimen organizado. Esa cifra no contempla los otros homicidios con armas blancas, objetos contundentes, solo los que están vinculados. O las mal denominadas balas locas, por ejemplo, sí, ¿no? Exacto. Nosotros lo que tenemos es, en el caso de consumado, 24, pero tenemos 35 aproximadamente que están en calidad de frustrados y vinculados a lo que son las organizaciones criminales, el crimen organizado. Pero esa cifra hay que completarla con las otras cifras que son en ese otro contexto. ¿Pero qué hacer para detener esto? ¿O qué pasa? ¿Son menores que están ligados a esas organizaciones o son víctimas indirectas de esas organizaciones? Es que ahí hay otro tema relevante. No solo son víctimas inocentes, sino que también tenemos a víctimas imputados menor de edad vinculados a estas organizaciones o vinculados a los ajustes de cuentas y que caen en el fondo en los enfrentamientos que se producen. Nosotros siempre hacemos esa distinción. Sin embargo, lo relevante acá no es solamente decir que fue producto de que él participaba en el delito. El tema central acá es por qué tenemos a menores falleciendo en estos enfrentamientos o siendo asesinados o quedando lesionados. Y ahí hay un tema mucho más importante, que es un tema que tenemos que abordar como Estado. Y ese tema relevante es qué le va a ofrecer el Estado, qué le vamos a ofrecer como sociedad, porque siempre hemos sostenido además de que esto no es solo una función de Estado, también es una función del sector privado, porque esto tenemos que enfrentarlo como país. Que de alguna manera pueda competirle a lo que la droga hoy día les ofrece o el crimen les ofrece. Exactamente, finalmente y eso lo sostuvimos en la cuenta pública con los otros 3 fiscales regionales, es qué le vamos a ofrecer más atractivo para que estos menores de edad no ingresen a las organizaciones criminales y puedan hacer una vida normal. Y en ese sentido no puedo dejar de preguntarle, porque ha sido preocupación transversal en diferentes ámbitos, desde el propio fiscal nacional, en este caso, el recorte presupuestario que hemos estado informando en este inicio de año. Desde su perspectiva, como fiscal regional, pero como coordinador también de este equipo contra el crimen organizado y homicidios, ¿afecta realmente este recorte? ¿Cómo le afecta a su trabajo diario? A ver, nosotros nos afecta como fiscalías regionales bastante a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público históricamente ha tenido una dotación muy deficiente en relación a la cantidad de delitos que tenemos que ver. Solo un ejemplo, nosotros históricamente lo más alto que hemos tenido desde el 2005, que partió la reforma procesal penal de la región metropolitana,
a esta fecha han sido 129.000 causas, 127.000. Veníamos ahora de 122.000, 123.000 causas. Este año llegamos casi a las 136.000 causas y la dotación sigue siendo la misma, se crean nuevos cuerpos legales con las mismas dotaciones, no hay ajuste de dotaciones, se mejoran las normas de crimen organizado, que lo agradecemos mucho, pero siempre sin los recursos que requerimos. Por eso es que el fiscal nacional está muy preocupado con esta situación, porque a nosotros nos afecta en una serie de factores, como por ejemplo hasta en el pago de los servicios básicos. El recorte viene ahí, la electricidad, el agua con que funcionan las fiscalías, los guardias que tenemos, las medidas de seguridad que podemos adoptar en favor de víctimas y testigos, incluso las medidas de protección que podemos decretar sobre fiscales, se va a ver fuertemente afectada, así como también la contratación de personas a honorarios que hemos estado haciendo a través de distintos programas, también se va a ver afectado, porque ese ítem es el que reduce y se reduce de una manera muy relevante. Y en ese sentido, ¿cómo entiende usted este recorte entonces? Sí. O sea, si es que todo el mundo habla de mejorar los estándares y mejorar el combate contra la delincuencia, ¿cómo recibe usted como fiscal este recorte? En todo caso, el ministro Marcel ha dicho que van a mirar con mucha atención lo que pasa con el Ministerio Público, que aquí hay un año que corre y que se va a ir probablemente ajustando también ese recorte, digamos. Sí, eso es lo que... habla de reversión de la medida porque no se puede, pero sí va a ir como ajustándose. Sí, es que el tema es bastante complejo. El fiscal nacional ya se ha referido en varias ocasiones a esto y en ese sentido estamos todos alineados en esa misma posición en que este recorte es un recorte muy importante para el Ministerio Público, porque siempre nosotros estamos siempre tensionados por los recursos que tenemos versus las funciones que tenemos que cumplir. Siempre hay una demanda de mayor seguridad, pero con los mismos recursos de hace muchos años atrás. En personal se ha ajustado muy poco, los estudios iniciales incluso estuvieron mal calculados en esa época en cuanto a dotación. Y en este caso en particular a nosotros nos va a afectar mucho lo que es la persecución de los delitos que cada vez la comunidad nos demanda más, las autoridades nos demandan más, pero que también comparado con lo que pasó con las policías, el recorte nuestro es muy sustancial en relación a lo que pasó en aquellos ámbitos. No, las policías quedaron exentas, de hecho, Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones Fiscal. Y eso es lo difícil de comprender y por eso el fiscal nacional está tan preocupado de esto y lo ha planteado varias veces. No quiero dejar pasar, quiero volver un poco atrás cuando hablamos de los homicidios. Usted dice que se han estabilizado los homicidios en el contexto de crimen organizado que tienen que ver con bandas internacionales, pero que ha aumentado los homicidios en el contexto de crimen organizado para bandas nacionales. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos de realidades distintas cuando hablamos de crimen organizado. Uno de los mayores problemas que tuvimos al inicio cuando se empezó a hablar de crimen organizado es que al final todo era crimen organizado. Muchos nos preguntaban que por qué no nos constituíamos en un portonazo o en un robo. Y la verdad que los recursos no dan como para hacer eso y por lo tanto a nosotros lo que nos preocupaba era que cuando uno empieza a hablar que todo es crimen organizado, finalmente nada termina siendo entonces crimen organizado y eso complejizó mucho el tema y por eso es que nosotros siempre hacemos la distinción entre lo que pasa en la realidad nacional versus lo que pasa en la realidad transnacional. El Ministerio Público a lo mejor no se nota mucho, pero le hemos dado golpes bastante importantes a lo que es la organización del Tren de Aragua y no solo en el norte, sino que en distintas regiones del país, en Santiago, en la 9ª región, en la 5ª también hemos visto células que han sido desarticuladas. Y en ese ámbito, por eso nosotros lo que hemos notado es una estabilización y de repente una tendencia a la baja en la comisión de ese hecho, porque nosotros siempre sostenemos o los sujetos integrantes del Tren de Aragua o están presos o están muertos o muchos de ellos arrancan del país después que cometen los delitos. Y en ese ámbito siento que se ha hecho un trabajo bastante importante porque hemos logrado configurar y poder conocer la logística y la forma que está detrás de cómo operan esta organización y quiénes son los integrantes de la misma. Y lo que pasa a nivel nacional tiene que ver básicamente con la droga. Recuerden que el mercado, y también lo hemos sostenido en la cuenta pública, el mercado que tienen estas organizaciones transnacionales es mucho más amplio que el que tiene el nuestro. El nuestro tiene droga, el transnacional está metido en la extorsión, en los secuestros, en la prostitución, en el cobro de impuestos entre ellos mismos, a la falsificación de artículos, etcétera. Es un ámbito mucho más amplio. Ellos, cada espacio que encuentran, lo ocupan, a diferencia de lo que tradicionalmente hemos tenido. Tráfico de droga y tampoco
hemos visto enfrentamientos tan relevantes todavía entre las organizaciones nacionales y las transnacionales, porque ocupan mercados ilegales distintos. En el caso de la nacional sigue con la marihuana o cannabisativa, con la cocaína base y con el clorhidrato de cocaína. Esas son las ventas de drogas que ellos hacen. En el ámbito de los transnacionales están metidos básicamente en el TUSI y en la ketamina. Por lo tanto, no son mercados que chocan. Pero no siendo mercados que chocan, ¿no hay riesgo que en algún minuto se entrecrucen o que comiencen a ocupar tácticas, formatos que están ocupando, por ejemplo, bandas extranjeras en las bandas nacionales, sicariato, por ejemplo? Sí, hacia allá justamente quería ir. Y dice relación con que lo que nosotros hemos empezado a ver, porque siempre nos planteábamos cómo estos dos mundos se iban a encontrar. Y lo que hemos visto es que las organizaciones chilenas están contratando sicarios que son de estas organizaciones transnacionales para poder atacar a las otras bandas que operan en su mismo ámbito. Pero en segundo lugar, también lo que hemos visto y hemos empezado a ver con bastante preocupación es que hay una especie de contaminación delictual o de contaminación en este ámbito, toda vez que las organizaciones nacionales se están tornando mucho más violentas, con una especie de poder imitar un poco a las organizaciones transnacionales y la verdad que eso nos tiene preocupado, porque hemos visto secuestros y extorsiones que antes no veíamos en nuestro ámbito y que se están dando el día de hoy muy similar a lo que pasa con el Tren de Aragua. Fiscal, quedémonos ahí porque ya no nos queda mucho tiempo, pero hay un efecto competencia, hay un efecto imitación en el aumento de los secuestros extorsivos. El otro día lo planteaba el fiscal nacional a propósito del secuestro de este joven en los Andes, que dice la fiscalía se conocían entre todos. No se determinó o no se oficializó si la familia había pagado un rescate que primero era de 30 millones y que luego era de 40, y este joven después aparece acá en la región metropolitana. En el aumento de los secuestros extorsivos o de ese tipo de secuestros en Chile, ¿está precisamente ese fenómeno como de imitación para generar competencia con el mercado extranjero? Absolutamente, y eso es lo preocupante. Antes, nosotros siempre habíamos tenido secuestros desde aquí en Santiago, de cuando parte la reforma el 16 de junio del 2005, tuvimos una ola por ahí por el 2007 de muchos secuestros. Esas organizaciones se hizo un equipo de trabajo, se desarticularon, pero era un secuestro en que secuestraban a algún familiar, todos vinculados al narcotráfico, eran entre organizaciones de narcotraficantes, y siempre comenzaban con un monto muy alto de solicitud por el rescate de dinero, pero después terminaron en montos bajos y finalmente las víctimas, siempre pagara o no pagara, eran liberadas de manera sin causarle mayores daños. El día de hoy lo que hemos visto y lo que plantea usted a propósito del ejemplo que plantea el fiscal nacional, eso lo estamos viendo con mucha más frecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que públicamente no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? Porque nosotros, en el ámbito de lo que dice relación con los secuestros, lo que nos interesa es que esa información se mantenga lo más reservada posible. Porque ¿Por eso no se dice tampoco si se concretó el pago? Sí, muchas veces no se dice eso, pero también porque a veces cuando el secuestro es entre organizaciones, ellos tampoco señalan cuánto pagan, porque finalmente tampoco quieren colaborar mucho con la investigación. Entonces esa investigación se hace mucho más compleja y mucho más cuesta arriba para las policías y para el Ministerio Público, toda vez que no contamos con la colaboración de las víctimas. Pero sí le puedo decir que ese caso que usted me plantea es un caso menor al lado de otros que hemos tenido y que tenemos en curso, donde son un poco imitación de lo que está pasando con el Tren de Aragua. ¿Están condicionados ustedes como de estimar un aumento en porcentaje de los secuestros en el último tiempo? ¿En el año de ECO, por ejemplo? Lo que pasa es que hay muchos secuestros, es bien difícil dar una cifra en ese ámbito, a diferencia de lo que ocurre en los homicidios. ¿Y por qué? Porque el secuestro va a llegar a conocimiento nuestro en la medida en que algún familiar lo denuncie. Claro. Pero si ese hecho no se denuncia y se paga y se hace la negociación directa entre el secuestrado y, en este caso, el secuestrador, no va a llegar nunca a conocimiento nuestro. Por lo tanto, es una cifra que ahí hay una cifra negra que no podemos calcular. Fiscal Barros, una última pregunta al menos de mi parte, ya estamos sobre el tiempo, pero es de manual que el crimen organizado, dentro de las cosas de las cuales actúa, es corrompiendo a las instituciones, a los políticos, a las policías, a las fiscalías. ¿Estamos en eso? El crimen organizado siempre está en eso. O sea, nosotros lo que hemos planteado es que tenemos que estar preparados y tratar de ir delante, ojalá, de las organizaciones, y por eso es que lo hemos planteado en la cuenta pública, la preocupación de que
empiecen las organizaciones, o sea, las entidades del Estado a ser en el fondo infiltradas por el crimen organizado, porque ese es el objetivo que buscan. O sea, lo que necesita el crimen organizado es información, por ejemplo, de los organismos de persecución penal, por ejemplo, de la policía, de distintas entidades, que para ellos es muy valioso para saber en qué estamos nosotros y cómo ellos tienen que moverse en este ámbito. Yo creo que ahí tenemos que empezar a anticiparnos y tomar medidas internas, el Estado en general, sobre prevención de este tipo de corrupción. Siempre nos van a estar mirando estas organizaciones con esa finalidad, y por eso es que no podemos descuidarnos y pensar ingenuamente que esto no va a ocurrir. Esto ha ocurrido y va a ocurrir nuevamente y va a estar siempre ocurriendo. Fiscal Héctor Barros, fiscal metropolitano sur, coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios, este eco de la Fiscalía que en noviembre del año pasado cumplió ya un año. Muchísimas gracias por venir a ADN hoy. Muchas gracias a usted.